Palabra de Dios y cómo ella trae restauración a nuestra vida. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando de varias cosas. Uno de lo que estuvimos describiendo era el cómo está dividido el hombre, compuesto de tres partes. Comenzamos con eso, hablamos de que el cuerpo tenía un alma, un cuerpo y un espíritu, y cada una de ellas tenía unas funciones específicas. Hablamos de que el alma tiene unos sentidos: imaginación, memoria, razón, conciencia, afectos. Hablamos de que el alma tiene que ser alimentada, al igual que el cuerpo, al igual que el espíritu. Mire qué interesante, que si alimentamos el cuerpo y no alimentamos nuestra alma y nuestro espíritu, nos morimos espiritualmente. Si alimentamos el espíritu y no alimentamos el cuerpo, nos morimos físicamente. Y las dos partes tienen que estar trabajando en conjunto y tienen que hacer su trabajo. El alma trabaja con los afectos, con los deseos del hombre. Mateo 6:31 dice que no nos afanemos diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque vuestro Padre que está en los cielos, así como alimenta a las aves, os alimentará a vosotros. O sea que nosotros no tenemos que preocuparnos de tener una ansiedad y una preocupación encima por algo que nos falta o que necesitamos, porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra. Y si tenemos fe, es mucho mejor, porque cuando andamos por fe, estamos moviendo el ámbito espiritual, y antes que algo suceda en el ámbito físico, en el ámbito del cuerpo, tiene que ser manifestado primeramente en el ámbito espiritual. Y la iglesia tiene que entender de que para nosotros recibir las bendiciones del cielo, nosotros tenemos que hacer, como dice en Hebreos 11:1, que tenemos que tener una certeza de lo que queremos recibir, lo estamos esperando. La fe, yo escuchaba los otros días que decían que muchas gente dice, yo no creo si no veo, como hizo Tomás. Para mover el cielo uno tiene que hacer lo opuesto. Uno tiene que creer para poder ver las cosas. Yo creo que voy a recibir salud en mi cuerpo, y lo confieso diariamente y lo declaro, y digo por la palabra que por la llaga de Jesús fui curado, porque la palabra me dice que nos va a traer restauración, pero tenemos que usarla, tenemos que manifestarla, tenemos que hablarla. Cuando la hablamos, estamos enviando una saeta a los cielos, y Dios nos está escuchando y dice, mira, Grisel quiere una bendición, ella está orando, ella está clamando por X o Y razón, y Él ordena a sus ángeles, Gabrielito, mándate allá a fulano para que trabaje con Grisel y le conteste sus peticiones. Daniel se tardó 21 días antes de recibir una contestación a la oración que él hizo. Y la palabra nos dice que desde el primer día que Daniel oró en su cámara secreta, la respuesta ya estaba presente, pero hubo oposición. Y muchas veces en nuestras vidas sucede lo mismo. Hay una oposición en los aires que quiere impedir que el propósito de Dios y que la palabra de Dios sea manifiesta en nuestras vidas.
Y por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente moviéndonos en ese ámbito espiritual, en la oración, leyendo la palabra, como dijimos la semana pasada, recitando constantemente textos, porque quién sabe que nosotros recitamos esos textos, entran en nuestra memoria y quizás esa palabra va a ser de bendición a otra persona que está alrededor de nosotros, que necesita una palabra en un momento específico. Vámonos a 2 de Reyes, capítulo 23. Vamos a la segunda parte para hablar de lo que hizo el rey Josías, porque fue un rey bien especial dentro de todos los reyes de Israel. Fue uno de los pocos que escuchó la palabra de Dios. Primera Reyes 23. Vamos a comenzar desde el verso primero, aunque ahí está en el expositor, habla desde el verso 25, porque queremos entender el trasfondo que queremos trabajar en esta noche. Josías, al entrar al capítulo 23, ya él llevaba reinando unos 17 años, según dice la palabra. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas. Estaban los sacerdotes, estaban los profetas, estaban los ancianos del pueblo, y con todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías, al momento que se encontró el libro, él inmediatamente mandó a llamar al pueblo. Mandó a decirle a todos los que podían leer la palabra y escucharla, venga, que hay palabra de Dios para el pueblo. Y dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová. Josías entendió de que si Dios no estaba delante de ellos, como hizo Salomón, como hizo David, él no podía continuar reinando el pueblo. De que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías, antes de leer la palabra, hizo una profesión de fe, diciendo de que se iba a leer la palabra y que ellos iban a cumplir la palabra al pie de la letra. Al pie de la letra como estaba establecido. Y Josías no comenzó a reinar, fíjense, el rey Josías comenzó su reinado a los 8 años de edad. Y hasta que no llegó hasta sus 22, 23, son 17 años más después, fue que vino a tener ese encuentro real con Dios, el cual cambió su vida de una manera bien grande. El expositor dice que Dios en su divina providencia y gracia permitió y apresuró la temprana sucesión de Josías, pues el pueblo estaba sumido en la idolatría y varios males más, como dice el expositor. Nuestra palabra nos declara y nos enseña durante el capítulo 23 todas las reformas que hizo y todos los cambios que hizo Josías. Él eliminó del sacerdocio a sacerdotes que estaban envueltos en la idolatría, en la hechicería,
en la adoración a Baales, en la adoración a dioses de Acera, a dioses de Astarot, que esos son los dioses de los sidonios, y por ahí un montón de dioses que fueron injertados durante reinos anteriores de reyes. El libro se había encontrado porque andaba perdido, andaba desaparecido, y lo encontraron y lo trajeron a la casa de Jehová. Y esto, como dije la semana pasada, quienes acompañaron al rey eran personas que querían un cambio en el estatus que existía durante el pueblo. Era un pueblo como se compara como la iglesia de la Odisea, que era un pueblo muerto, un pueblo que no tenía vida, un pueblo que simplemente estaba en un ritualismo. Y aunque la palabra no se había perdido, había sido cambiada por otras cosas y había sido reemplazada por palabras alteradas y cambiadas que dañaron al pueblo durante aquella época. Los que vivían eran personas malas y neciamente y decían: yo me quedo en la idolatría y nadie me cambia. Y era la actitud que tenía mucho pueblo en Israel. Pero Josías tomó una acción que Dios la miró ante sus ojos, y esa acción hizo que ocurrieran unos cambios físicos. Primeramente rasgó su vestido, como dice en el verso aleluya, el verso 5, verso 4 y verso 5 dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Primera reforma que hizo Josías: sacó todo lo que tenía que ver con relación a la idolatría, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Sacó todos los utensilios que no eran con el propósito de adorar a Dios, los quema, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos de zodiaco. Miren hasta qué punto Israel estaba llegando, que hasta el horóscopo estaban leyendo, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera, que era una diosa, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Hasta dentro del pueblo, mira hasta que cómo estaba tan pervertido el pueblo de Israel, que hasta dentro del templo habían acciones de prostitución. Mire qué mala estaba la cosa. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano derecha de la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos.
Y siguen haciendo cambios, porque él hizo muchos cambios. Y la palabra dice en el verso 25, detrás de que todo lo que hizo, dice en el verso 25, y no hubo rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Esto ocurrió por el mero hecho de que él escuchó la palabra de Dios, que fue leída a principios del capítulo, la creyó con todo su corazón, la creyó con toda su alma, y tomó una acción de querer hacer cambio. No se quedó pasivo. Él comenzó a moverse para que, en adición a él, el pueblo quisiera cambiar para bien. Él buscó ayuda, él buscó orientación a través de varios líderes, a quienes envió a consultar a Dios por él y por el pueblo. Josías mandó a los sacerdotes a que fueran a la profetisa Hulda. Más adelante lo leemos en el capítulo 23. Y la profetisa le trajo una palabra. El reinado de Josías no duró mucho tiempo, porque simplemente por el hecho de que Josías se humilló, Dios le declaró a él de que él no iba a ver los juicios que estaban establecidos y estaban declarados para Israel. Josías mostró humildad al enviar a los oficiales a la casa de Hulda y recibió la palabra. Él aceptó la respuesta divina y se puso en acción para efectuar cambios profundos en su vida y en la vida del pueblo. Y como leímos, destruyó la idolatría y el paganismo que se habían arraigado en el pueblo desde generaciones anteriores. Pero Josías marcó un punto en la historia de Israel, porque su conversión fue una conversión auténtica. Yo no sé si se recuerdan cuando aceptamos al Señor por primera vez, que ellos dicen, la gente dice es el primer amor, pero el primer amor tiene que estar todos los días en nuestra vida, donde nuestro deseo, donde nuestro corazón, donde nuestras fuerzas estaban para agradar a Dios y deben de estar para agradar a Dios. Y que cada día que pasaba uno quería decirle a las amistades que no conocían al Señor: mira, Jesucristo me salvó, Jesucristo me cambió, mi vida fue transformada porque me pasó esto y esto y esto, y yo tuve esta experiencia con Dios. Mira, Dios me salvó de la muerte, y Dios me sacó de esto, y Dios me sacó de aquello. Y cualquiera fuera el caso de nosotros, pero cada uno tenemos un testimonio especial y único. Y ese testimonio especial y único simplemente ocurrió porque la palabra de Dios transformó nuestras vidas. La palabra de Dios penetró hasta lo más profundo de nuestro corazón, y como dice, como el ardillo, rompió y abrió surcos para que germinase la vida de Jesucristo en nosotros. Muchos, como dice la palabra del sembrador, la palabra fue sembrada en buen terreno y todavía estamos moviendo y todavía estamos trabajando, pero hay otros que fue sembrado entre los espinos, y los espinos, los afanes, el trabajo, el amigo, la amiga los sacó del camino, los movió a unas veredas que no llevaban a ningún lugar, y al final terminaron perdiéndose o terminaron apartándose. Otros fueron sembrados en las piedras, y simplemente la palabra no dio fruto. Dio por un momento, creció un poquito, germinó un poquito y se murió. Pero Josías fue uno de esos que la palabra fue sembrada en buena tierra, y creyó y aceptó con todo su corazón, con toda su alma, y decidió hacer cambios. Celebró la Pascua, lo que dio un nuevo impulso a la adoración por los cambios que hizo Josías.
Y yo dije la semana pasada que el proceso que él hizo de rasgar su vestido, de buscar orientación, pedir ayuda, de escuchar la palabra, de aceptar la respuesta de Dios, es simplemente lo que conocemos como el proceso de arrepentimiento, de salvación y de consagración. Y este proceso tenemos que nosotros practicarlo todos los días, cuando estamos orando, cuando estamos buscando la palabra. Si se fijan, el Padre Nuestro, el Salmo 23, es una réplica de este proceso. Si se pueden analizar verso por verso, es una réplica de este asunto. Una cosa que tenemos que entender es que el Espíritu de Dios nos redarguye por medio de la palabra. Grisel, búscame 2 Timoteo 3:16. Hermano Burgo, si me hace el favor, Salmo 51:17. Aleluya. Jimmy, búscame Romanos 10:17. Gloria a Dios. Salmo 51, ¿quién lo tiene? Amén, hermano Burgo. 51:17. Ajá. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, el sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Mi versión dice, los sacrificios de Dios, y eso es cuando estamos orando, cuando estamos clamando, cuando estamos ayudando, cuando estamos buscando la presencia de Dios, son número uno el espíritu quebrantado. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros vamos sinceramente delante de la presencia de Dios, Dios escucha nuestra oración. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios con un corazón altivo, con un corazón de que yo me lo merezco todo, con un corazón de que Dios tiene que escucharme porque yo estoy orando, Dios no escucha nuestra oración. La palabra dice que Dios se aleja de los que son altivos de corazón. Pero los que entran ante su presencia con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón declarando de que Él tiene una soberanía sobre nuestra vida, esas son las oraciones que Dios toma, las recibe, y el libro de Apocalipsis dice que son las oraciones, son el aceite que ungen la presencia de Dios con esos olores, porque nuestras oraciones son un incienso que entra a la presencia de Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, número uno, es inspirada por Dios. ¿Qué dice después? Útil para enseñar. Lo segundo que hace la palabra de Dios es que nos enseña. La palabra de Dios es una guía, es un manual de instrucciones en el cual nosotros debemos de leer, analizar y seguir al pie de la letra, porque ese manual de instrucciones es el que nos va a llevar a recibir las bendiciones y la gloria de Dios que ha sido prometida. ¿Qué dice después? Para redarguir. La palabra de Dios nos redarguye cuando hay algo incorrecto en nuestra vida que estamos haciendo. Porque como es el manual, o sea, si nosotros dice que no dirás mentiras, vamos a dar porque la palabra habla de la mentira muchísimo, que es como un pecado de adivinación. Y nosotros pues mentimos, pues mira, el Espíritu Santo va a recordarnos la palabra. Mira, la Biblia dice esto y esto. No mentirás, no puedes mentir, porque mira, te vas a perder, tienes que arrepentirse. Y nos va a redarguir y nos va a llevar un proceso de arrepentimiento. Y ese proceso de arrepentimiento duele, porque uno tiene que reconocer de que cometió el error número uno, y como hizo Josías,
tomar una acción para que ocurran cambios que transformen nuestra vida y que permitan que no se vuelva a ocurrir. ¿Qué más dice? Para corregir. Para corregir. ¿Y qué más? Para instruir en justicia. Para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a que nuestra vida sea una vida justa, una vida santa, una vida piadosa delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios se utiliza para bendecir, aunque hay también declaraciones en la palabra que si no las tomamos en cuenta nos van a traer maldición y nos van a traer perdición y muerte espiritual eterna. Aleluya. Romanos 10:17, ¿quién lo tiene? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, recibimos fe para, como hizo Osías, aceptarla, recibirla, internalizarla, y que esa palabra, cuando está ya dentro de nuestro espíritu, transforme nuestro corazón y lo que cambie es de un hombre carnal a un hombre espiritual. Nosotros somos transformados por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, mientras la leemos, nosotros no nos damos cuenta, pero lo que hace es que va limpiando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne, de todo el pecado que nos está asediando constantemente, de todos esos malos pensamientos que constantemente están entrando en la mente, porque el enemigo constantemente está bombardeándonos a través de la televisión, a través de la radio, a través de las amistades, a través de las conversaciones que uno escucha por ahí, a través de lo que uno ve. O sea, son tantas cosas que constantemente están encima de uno bombardeándonos, y uno tiene que tomar un momento para meditar en la palabra de Dios, orar y pedirle al Señor que nos limpie y nos cambie, porque si no dejamos que la palabra nos cambie, eso es como si estuviésemos poniendo un manto sobre nuestro espíritu y otro se añade y otro se añade y otro se añade. Va a llegar un momento que es mucho más difícil de que podamos ser libres, y lo que termina es que el espíritu se ata y se contrista. Pero cuando estamos leyendo la palabra y cuando estamos orando constantemente, somos renovados por el Espíritu. Gloria a Dios por eso, aleluya. Porque es que el Espíritu Santo que Dios nos dio es tan hermoso y tan precioso que nos redarguye, nos enseña, nos instruye, nos lleva a la presencia de Dios, nos muestra el camino que debemos de andar. Miren qué hermoso es la función del Espíritu Santo. Y en el caso de Josías, pues él entendió que él necesitaba hacer un cambio, y ese cambio pues lo llevó a que su reinado fue un reinado corto, porque no vio el cumplimiento de lo que había sido profetizado para el pueblo de Israel. Vámonos al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías fue otro escriba que también hizo cambios en Israel. Nehemías estuvo viviendo bajo el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y estuvo exiliado en Babilonia por muchos años con Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel y todo este grupo de personas. Pero a los 80 años, cuando el pueblo se le permitió regresar a Jerusalén, Nehemías fue uno de los líderes que llevó el pueblo a Jerusalén para restaurar Jerusalén, restaurar las murallas y preparar la nación, porque era tiempo de que se le permitiera restablecer el reino. Dice, después del regreso del destierro del norte,
Israel se reúne en una gran asamblea. Luego de haber habitado durante una generación en tierras extrañas, las generaciones jóvenes principalmente necesitaban urgentemente un proceso de reevangelización. ¿Por qué digo reevangelización? Porque ya estaban acostumbrados al estilo de vida de Babilonia. Adoración a ídolos, adoración a Baales, al sol, la luna, como había sucedido con Josías. Y esta reevangelización, pues, Dios tenía que prepararlo, que ocurriera de alguna manera. Nehemías, como gobernador, él era un gobernador, él fue un laico y fue escriba. Y con ayuda de los levitas organizaron a la congregación para una detenida lectura del libro de la ley, como había ocurrido con Josías también. Que por estar en el destierro durante tanto tiempo, el pueblo ya había olvidado lo que Moisés le había dicho que tenían que hacer. Gloria a Dios. Se cree que ellos leyeron el libro de Deuteronomio. Y como se estaba leyendo el libro de Deuteronomio, habla de unas bendiciones a los que seguían la palabra de Dios. La tarea que tenían los retornados era la reconstrucción de las murallas. A eso era que se les había asignado. Pero Dios utilizó este aspecto de restablecer las murallas y ensanchar la capital para hacer un cambio, como sucedió con los dos reyes anteriores. Y ese cambio era un cambio espiritual que tenía que ocurrir para que el pueblo se convirtiese de lo que estaban haciendo y volviesen a Jehová. Y dice que es importante lograr un avivamiento espiritual por las Escrituras. El pueblo se unió como un solo hombre, como dice en Nehemías 8:1. Y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres y de todos los que podían entender. El primer punto que dice la palabra es que dentro de la congregación habían personas que sabían leer, sabían escribir y podían entender las palabras, pero habían otros que no sabían hacerlo. Y dice que en el primer día del mes séptimo, o sea, pasaron 7 meses después que llegaron a Jerusalén. Y dice, se leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta, desde el alba hasta el mediodía, desde tempranito en la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El punto interesante es que el pueblo estaba escuchando. El pueblo no estaba entretenido. El pueblo estaba atento a lo que se estaba hablando, a lo que se estaba diciendo. Y el por qué digo esto era porque en medio del pueblo habían aquellas personas que podían entender y podían escribir, estaban dándole sentido a la palabra que se estaba trayendo. Y dice el manual, dice que era esencial que para encontrar el sentido de la lectura, todos pudieran entender. Nos enseñan 3 verdades con este señalamiento. Número 1, que la palabra de Dios es para todo el pueblo.
y no para una élite intelectual. O sea que la palabra de Dios era leída para todo el pueblo, no era exclusiva para los sacerdotes, no era exclusiva para los líderes, no era exclusiva para los doctores de la ley, como está pasando ahora mismo, que los doctores y los apóstoles son los que tienen el privilegio de hablar la palabra. La palabra es para todos. Número 2, la palabra de Dios es racional. O sea que la palabra de Dios se puede entender. Y está escrita con unos caracteres que son entendibles. Hay libros como el Apocalipsis que habla de simbolismos y cosas, pero aún dentro de los simbolismos, la palabra de Dios trae un significado a esos simbolismos. La palabra de Dios es literal. O sea que según la leemos, según la tenemos que vivir. Y según la leemos y la vivimos y la actuamos y la internalizamos en nuestra vida, así van a ocurrir las cosas que están dichas en la palabra. Si la palabra de Dios me dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados, pues vamos a creer que esa llaga y esa sangre que el Maestro derramó en la cruz del Calvario, con una simple gota es capaz de tomar nuestra enfermedad y llevársela en la cruz del Calvario. Nosotros estamos enfermos por nuestro pecado, por nuestra desobediencia a Dios, por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Pero aún dentro de nuestra desobediencia hay una misericordia de Dios que está establecida. Y Dios ha traído medios en los cuales nosotros podemos ser justificados, nosotros podemos ser perdonados. Y esa gracia de Dios tan hermosa es la que nos transforma y nos cambia, nos sana, nos liberta, nos restaura y nos lleva de gloria en gloria, como dice el Señor. Aleluya. Primero Corintios 7:10. ¿Quién me lo lee? Gloria a Dios. Lo voy a leer. Amén. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Estoy correcto? No, segunda de Corintios, perdóneme, hermano. ¿Por qué yo puse primero Corintios? Amén. 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando la palabra de Dios transforma nuestra vida y nos trae el proceso de la restauración, en muchas ocasiones y en la mayoría de los casos, esa palabra trae una tristeza y un compungimiento en nuestro espíritu, porque nos hace entender de que hay algo que no está correcto y tiene que ser cambiado. Pero muchas veces esa tristeza es malinterpretada. Aquí nos dice que la tristeza que es según Dios, que según viene por el Espíritu de Dios, produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento que ocurre en nuestra vida, la transformación que ocurre a través de la palabra de Dios, nos lleva a un proceso de salvación. Y salvación significa ser libre, ser libertado, ser transformado. Pero dice más adelante, pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. La tristeza que es según el mundo, yo la comparo con un proceso de depresión. La que es de Dios trae salvación, trae alegría, trae restauración, trae un deseo de adorar a Dios, un deseo de bendecir en la presencia de Dios. Pero la que es según el mundo nos lleva por ahí derechito a la muerte. Porque cuando la gente entra en depresión, por ahí hay pensamientos de toda clase de males.
de suicidarse, de matarse, de guindarle el cuello a uno por ahí y un montón de cosas que no vienen a caso porque no edifican para nada. Y por eso es que tenemos que entender de que este hermoso libro tenemos que escudriñarlo todo el tiempo. Las expresiones emocionales, y miren qué interesante el caso, la alabanza, la alegría, la tristeza, son parte de un culto cristiano. Hoy en día, hoy de la misma manera que lo fue en los tiempos de Esdras y Nehemías, hemos pasado de un culto puramente racional, formal, ritual, como había dicho anteriormente, los ritualismos en el pasado, a otro donde el Espíritu Santo nos mueve. Yo siempre digo que si en la iglesia la presencia de Dios no está presente, hay algo que está incorrecto y algo que tiene que cambiar dentro de la iglesia. Por eso es que cada vez que venimos al culto, nuestro enfoque tiene que ser en adorar a Dios, en buscar su presencia, en llenarnos del Espíritu Santo de Dios, para que ese Espíritu nos avive y comiencen a ocurrir cosas diferentes diariamente. Cosas nuevas. Cada vez que venimos a la iglesia pasa algo nuevo. Dios sana a alguien, Dios liberta a alguien, Dios estira la pierna de una persona que tiene una coja corta de otra. Viendo una persona con un espíritu inmundo se ha libertado por la presencia de Dios. Aleluya. Que es porque sucede algo diferente cada día. Y lamentablemente muchas de las iglesias lo que se están concentrando es en los beneficios y no en el que da el beneficio. Se concentran en la prosperidad, se concentran en lo que le pueden sacar al pueblo, pero no se concentran en rendirle culto a quien se lo merece, que es el Señor Jesucristo. Las congregaciones, dice, antes sumamente conservadoras, han tenido que incorporar elementos emocionales para permitir la expresión espiritual de su congregación. Eso está pasando en estos tiempos. Iglesias como las iglesias bautistas, que antes era un ritual, o las iglesias metodistas, que siempre han mantenido un culto ritual, han tenido que cambiar esos métodos para permitir que la presencia de Dios se manifieste, porque no han podido controlar el mover del Espíritu que está ocurriendo en estos tiempos en estas iglesias. Porque Dios lo que está haciendo es sacando y separando el trigo de la cizaña, y está sacando los que van a ser salvos y está moviéndolas a un mover espiritual diferente, y aquellos que han querido seguir en el mismo ritualismo pues se han mantenido en su metodología y en su estilo de vida. Gloria a Dios, aleluya. Y hay una aplicación práctica a lo que leímos esta noche, y ya yo estoy casi terminando. Cuando nuestra conciencia tiene los contenidos inspirados en la palabra de Dios, o sea, en otras palabras, que tiene su pensamiento, su vida en la palabra de Dios, nuestro corazón se llena del Espíritu Santo y se refleja en nuestra vida a través del gozo, de la paz, de la mansedumbre, de la templanza y el fruto del Espíritu, porque es un solo fruto, no son muchos. Ese fruto del Espíritu comienza a ser presente y vivo en nuestras vidas. Y cuando ese fruto del Espíritu comienza a activarse y comienza a trabajar, prepárense, porque su vida va a ser una vida dinámica, una vida llena de la gloria de Dios, una vida donde la presencia de Dios va constantemente llevarlos a situaciones donde ustedes van a bendecir a otras vidas que van a ser restauradas por el Señor. Esto ocurre a través de la palabra de Dios. Y si no leemos la palabra de Dios, no va a pasar nada, porque no leemos el manual y no sabemos cuáles son nuestras armas de guerra, que están en la palabra. Pero
Si nos fijamos, tanto Josías como Nehemías estuvieron atentos a lo que se estaba hablando. Se alegraron, se regocijaron porque sabían de que la palabra iba a hacer un cambio en su vida. Y lo tercero que ocurrió es que demostraron su amor hacia los demás alrededor, hacia, como dije la semana pasada, a través del circulito de influencia, de compartirse esas bendiciones con otras personas y que esas personas recibieran bendiciones y fueran edificados. Nehemías 8:12 dice: y el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar delante de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. El pueblo entendió la palabra. El pueblo sabía de que tenía que tomar unas acciones y se alegró por el cambio que había ocurrido. Y para que ocurra un avivamiento espiritual, el hogar cristiano debe tener un frente fuerte en el estudio y en el entendimiento de la palabra de Dios. Así como el pueblo de Israel aprendió este principio, como dije la semana pasada, de lo que se conocía como el Shema, de las repeticiones, de las memorizaciones, así nosotros en estos tiempos debemos establecer un plan para aprender la palabra, sea a través de repetirla, sea a través de videos, sea a través de audio, sea a través de diferentes formas audiovisuales, que cual nos lleve a entender la palabra. Y en ella se destaca, en estas acciones se destaca la obediencia tan firmemente como estaba afirmada en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía lo que leía. El pueblo de Israel vivía y vive lo que entiende de la palabra, pero si no es interpretada correctamente, esa palabra se puede desviar y convertirse en una herejía. Por eso es que uno tiene que tener cuidado y pedirle al Espíritu Santo discernimiento para entender y escudriñar la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor. La palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para llevarnos en justicia. Y eso es lo que tenemos que entender. Como es la palabra de Dios, vamos a leerla, vamos a escudriñarla, vamos a vivirla, vamos a internalizarla y permitir que ella nos transforme y nos lleve a una vida espiritual mucho más grande, mucho más elevada, mucho más presente, mucho más fuerte en Dios, porque haciendo eso nuestra vida va a ser transformada y nuestro círculo de influencia va a ser transformado y vamos a ser fuertes en Dios y útiles para la obra del Señor. Esto es todo lo que tengo para hoy. Si tienen preguntas, tírenlas para el frente. Dios les bendiga. Hace una lección bien interesante porque yo personalmente he aprendido mucho de ella y yo sé que muchos de ustedes han también recibido bendición por parte de esta palabra. Hermana Helga.